Corría el año 1750. En una ciudad de Polonia, Levi vivía en la casa que había heredado de su padre un año atrás. Cierto día, el cartero tocó a su puerta y con cara de preocupación le entregó el sobre, donde se leía claramente con grandes letras escritas en color rojo: orden judicial. Levi no entendía bien de qué se trataba, pero su intuición le decía que aquella carta no era una buena noticia. Mientras la leía, su presentimiento se hizo realidad. ¿Por qué la orden judicial? ¿Por qué lo llamaban al juzgado? ¿Qué había pasado? La corte lo obligaba a abandonar la vivienda, su casa. Su vecino reclamaba ser el verdadero dueño de la casa, ya que su padre la había vendido antes de morir. Como prueba, él había presentado ante la corte la escritura firmada por el padre de Levi y varios testigos que confirmaban aquella operación. O sea, si el padre de verdad la vendió antes de morir, entonces no le pertenece al hijo. El hijo estaba viviendo ahí, pero de repente le llega esta noticia. Le parecía muy extraño que su padre no le había comentado nada al respecto. Si perdía esa casa, no tendría dónde vivir junto a su familia, ya que había abandonado su vieja ciudad para cuidar de su padre. Sin dudar, o sea, él había cuidado de su padre, después el padre falleció y él se quedó viviendo ahí, en la casa que normalmente heredó del padre. Pero ahora de repente le dicen que no le pertenece. Si perdía esa casa no tendría dónde vivir junto a su familia. Sin dudar un instante fue a pedir consejo al Rab de la ciudad. En ese momento era el Rab Haim Albertsam, conocido también como el tzadik de esa generación. El Rab escuchó atentamente cada detalle de lo sucedido y con tono amable calmó a Levi diciéndole: no abandones tu vivienda, espera con tranquilidad a ser llamado a juicio. Y cuando te consulten, si tienes un defensor, diles que yo seré tu defensor, tu abogado. La noticia corrió rápidamente por toda la ciudad. Incluso el juez de la corte se sorprendió al escuchar que el famoso tzadik aparecería en su sala del tribunal. El día de la audiencia llegó. Una silla especial esperaba al abogado defensor de este caso, el gran tzadik Haim Albertsam. Al ingresar todos en el tribunal, se pusieron de pie, mostrando respeto por el sabio. Luego de la apertura del caso judicial efectuada por el juez, el vecino, que tiene que demostrar que él tiene razón, mostró nuevamente ante la corte la escritura firmada por el fallecido. El demandante ni siquiera pensó en contratar un abogado, ya que estaba seguro de que el documento y los testigos convencerían al juez para obtener un veredicto favorable y anularían cualquier argumento hecho por el abogado defensor. Todos los ojos se volvieron hacia el tzadik, esperando su alegato. Rab Haim abrió con una pequeña pregunta dirigida al juez. ¿Puedo hacer una pregunta?, le dice al juez. Por supuesto. Señor juez, ¿usted conocía al difunto? Sí, respondió el juez. Vivimos por muchos años en la misma ciudad. El abogado continuó. ¿Era un hombre observante? Por supuesto, era un judío muy religioso que no transgrediría sus creencias aunque le ofrecieran todo el dinero del mundo. Continuó el tzadik. Señoría, seguramente sabe que los judíos tenemos prohibido escribir en Shabbat o en Yom Tov, en días de fiesta, ¿no? Los judíos no podemos escribir, está prohibido, es una de las melajot, de Shabbat no se puede escribir. Por favor, le pido que compruebe la fecha hebrea de la escritura de venta, cuando vendieron la casa. El juez ordenó que le acercaran un calendario y se sorprendió al descubrir que la fecha en la que supuestamente se había firmado era el sábado correspondiente al 10º día del mes de Tishrei. ¿Cuál es el 10º día de Tishrei? Yom Kippur. O sea, la fecha que había vendido teóricamente la casa el difunto, que es una persona muy religiosa, era un Shabbat, y no solamente un Shabbat, en Yom Kippur, en el mismísimo día de Kippur. Continuó el abogado. ¿Cuáles son las probabilidades o las posibilidades de que el padre de Levi venda su patrimonio, escriba el documento y lo firme en un día que cayó en Shabbat y en Yom Kippur? El silencio llenó la sala del tribunal. Todos los presentes quedaron atónitos con semejante demostración. El impostor no pudo sostener su mentira y confesó haber inventado toda la historia para quedarse con la propiedad, reconociendo el soborno a los testigos y también
la falsificación del documento. Por mérito del respeto a este santo día, la finca permaneció en poder de Levi por mucho tiempo. ¿Está bien? O sea que una historia que también tuvo que ver con Kippur, tuvo que ver con Shabbat y tuvo que ver cómo ese mismo día y el cuidado de este rab, de esta persona tan sadik, que siempre, obvio, que cuidaba la mitzvot, cuidaba el Shabbat, cuidaba Yom Kippur, nunca iba a vender su casa, lo salvó al hijo Levi.